Estamos en la segunda etapa de la Revolución Francesa. Ya en la primera, el tercer estado se separó de los estados generales, formó la Asamblea Nacional, declaró los derechos del hombre y del ciudadano que establecían la igualdad entre todos los hombres. Y en 1791 finalmente se redacta una constitución. ¿Qué es la constitución? Es la ley madre que crea una nación. Hasta acá Francia era un reino bajo el poder de un rey que provenía de una dinastía, pero a partir de ahora se convierte en una nación donde el poder ya no reside en el rey, sino en el pueblo de la nación. Eso dice la Constitución. De todas maneras, se mantiene como forma de gobierno una monarquía, porque el rey sigue estando, pero sujeto a la ley como a todos los demás. Por eso es una monarquía constitucional, donde las decisiones en realidad las toma la Asamblea. ¿Qué pasa en el resto de Europa? Los demás reyes de Europa no quieren que les pase lo mismo que está pasando en Francia. Entonces se alían, Prusia, Austria, Inglaterra, forman un ejército unido para invadir Francia y salvar al rey. Comienza entonces la guerra. El gobierno revolucionario tiene que empezar a atacar este frente externo. Al mismo tiempo también dentro de Francia empiezan los que no quieren la revolución a conspirar junto con las potencias extranjeras para salvar al rey. El rey intenta escapar, pero es atrapado en la frontera, capturado y apresado. Ahí es cuando empieza la guerra, definitivamente contra las potencias extranjeras. Acá vemos una escena de la misma película que les extraje para la actividad anterior, algunos pedacitos, algunas escenas de la guerra. Esta es una batalla, la batalla de Valmy, en la que se empieza a torcer un poco la suerte de Francia en la guerra, porque hasta acá venían muy mal. Recuerden que venimos de la guerra de independencia de Estados Unidos, crisis financiera, hambre, etc. Una nueva guerra era desolador para Francia, sostener una nueva guerra en estas condiciones en las que venía viviendo Francia. Acá vemos imágenes del ejército francés y del ejército contrarrevolucionario formado por Austria y Prusia. Prusia estaría en lo que hoy es Alemania. Esta batalla la ganan los franceses. Bueno, recordamos que en la revolución se conforman grupos políticos. Voy a nombrar a los dos más importantes, los girondinos y los jacobinos. Los girondinos representaban los intereses de la alta burguesía y eran moderados. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a ver después en la Revolución de Mayo aparecer otra vez. Que no estaban dispuestos a cambios profundos, o sea, estaban participando de la revolución, es decir, que querían cambios, pero no demasiados. ¿Por qué? Porque la alta burguesía no estaba tan mal, no tenían los mismos privilegios que la nobleza, pero eran ricos. O sea que eso estaba bien y no lo querían perder. Por eso querían cambios moderados, algunos cambios, acceder al poder, poder votar, cuidar su propiedad, mientras que el otro grupo era el de los jacobinos, que representaba la baja burguesía de profesionales que vivían de un salario de su profesión y tenían el apoyo de los sans-culottes, que son los pobres de la ciudad. Estos, porque tenían menos, o sea, no tenían tanto para perder, eran los que querían los cambios más profundos y eran los radicales. Dentro de los jacobinos hay un grupo particular de los políticos, de los diputados jacobinos, que se los conoce como la montaña porque se sentaban en la parte de arriba de las butacas de la asamblea. Eran tres los principales: Maximilien Robespierre, del que vamos a hablar acá en la actividad 4, era un abogado muy formado en las ideas de la Ilustración, admirador de Rousseau, que es uno de los principales filósofos de la Ilustración, que sostenía esto de la idea de la democracia y el poder en el pueblo, la soberanía popular. Otro era Georges Danton, que era el más querido por el pueblo porque era un gran orador, era el que tenía más conexión con los sans-culottes y era el que trataba de mediar un poco, de calmar los ánimos, pero formaba parte del grupo más radical, de los jacobinos y de la montaña. Y este era uno de los más bravos, Luis de Saint-Just, era joven, se lo conocía como el ángel del terror, porque era uno de los que defendía la política del terror.
Este es Saint-Just. Ese es Danton en la película, ¿no? Y ese es Robespierre. Acá es Saint-Just pide la muerte del rey. Lo que él dice es que mientras el rey viva, siempre va a estar el peligro de que lo quieran reinstaurar en la corona. Entonces hay que tomar la decisión de eliminarlo. Fíjense ahí Robespierre sentado arriba, en la parte de arriba de las tribunas de la asamblea. Y bueno, y llega la ejecución de Luis XVI. Después de su ejecución viene la ejecución de María Antonieta, y el hijo de Luis XVI, el Delfín, va a ser encerrado, dicen, entre comillas, puesto bajo el cuidado de la revolución, pero en realidad es encerrado y muere en situaciones oscuras. Va a quedar, de hecho, el mito de que no murió durante mucho tiempo y van a aparecer farsantes que se hacen pasar por el Delfín, por el heredero de la corona. Pero muere definitivamente. A partir de la ejecución de Luis XVI, los jacobinos empiezan a utilizar el arma de la ejecución. De hecho, crean tribunales populares para perseguir a todos los sospechosos de conspirar contra la República. Ahí gritan viva la nación, las palabras nación y ciudadano toman la característica política que le damos hoy en la Revolución Francesa. Bueno, acá ya estamos en la etapa de la convención. La convención reemplaza a la Asamblea Nacional porque ya no hay monarquía constitucional, el rey fue asesinado, y el poder que estaba en manos de los girondinos pasa a estar bajo el control de los jacobinos. Porque los jacobinos dicen, ven que no se puede pactar con el rey ni con la alta burguesía, que nos van a traicionar en cuanto tengan una oportunidad, por esto de que el rey había querido escaparse. Entonces son los jacobinos los que empiezan a tomar el control y reemplazan la asamblea por una convención. Se crea otro organismo que depende de la convención, que es el Comité de Salud Pública. Tiene este nombre porque acuérdense que Francia está en un contexto de guerra. Entonces, resolver estas cuestiones, el alimento, la atención de los heridos, el reclutamiento de las tropas, todo eso, para esto se crea el comité que va a tener muchas otras funciones, no solamente esa, pero a eso se debe el nombre. Y este organismo va a estar bajo el control estricto, en la convención hay de todo, pero el Comité de Salud Pública va a estar bajo el control de los jacobinos más radicales. Y Robespierre se le ocurre la idea de crear tribunales populares para que juzguen a todos los sospechosos de conspirar contra la revolución. Como tienen el temor de que surja una contrarrevolución desde adentro, porque los jacobinos han tomado ahora el poder, pero no saben por cuánto tiempo, empiezan a perseguir a todos aquellos que sean sospechosos de estar en contra de la revolución, que estén conspirando contra las potencias extranjeras para invadir Francia, etc. Entonces se arman estos tribunales para enjuiciar, y son tribunales populares, es decir, formados por el pueblo común de París, que son los que van a acusar y juzgar a las personas que son sospechosas de estar en contra de la revolución. Todos aquellos que no hacen algo por la revolución son sospechosos. Résumé, citoyens, désormais. La terreur est à l'ordre du jour. Ahí empiezan la época del terror, a pasar a la guillotina a todo aquel que fuera sospechoso de estar en contra. Ahí empiezan las conspiraciones entre ellos mismos.
Saint-Just, Danton, Robespierre y otros líderes de la revolución empiezan, algunos pensando que se les está yendo la mano, empiezan a cuestionar esto, empiezan a cuestionar estas medidas, la acción de los tribunales y a ellos mismos también se los acusa de ser traidores. Mientras tanto sigue la guerra, sigue habiendo escasez de pan, de alimento. La gente empieza a cansarse no solo de la guerra, sino del terror permanente, de la amenaza permanente de estar bajo sospecha. On me fait passer pour un fanatique parce que je demande la mort pour les profiteurs et les ennemis de la révolution. Mais comment peut-on être modéré quand on cherche la liberté? Esta es una representación de los sans-culottes. Il ne nous reste qu'une seule voie, une arme, que Robespierre et les amis de Danton ne pourront jamais nous enlever. L'insurrection. Como les dije antes, los líderes jacobinos comienzan a conspirar entre ellos. Danton, que se oponía a la política del terror, que empieza a criticar esto, es eliminado por orden de Robespierre, se le hace un juicio y también pasa a la guillotina junto con Desmoulins. Y el pueblo, lentamente agotado por la guerra, el hambre y el régimen del terror, le quita su apoyo a Robespierre y Saint-Just, que también fueron guillotinados, y con esto termina la República, que había elaborado una nueva constitución que establecía el sufragio universal, controles de precios, pero nunca eso se llega a poner en ejercicio. Y así termina la República agotada y consumida por los propios enfrentamientos entre los líderes jacobinos que no pueden calmar nunca la situación ni tener el control. Acá es cuando es acusado Robespierre, donde ya acá empiezan a acusarlo de tirano justamente por esta política de atacar a todo aquel que fuera sospechoso de trabajar en contra de la revolución. Esto sucede dentro de la misma convención, o sea, todos los que están ahí son también revolucionarios. Le dice eso justamente por la traición a Danton, que era de los políticos más queridos por el pueblo. Bueno, vamos a las actividades. En las actividades hay una reseña sobre la vida de Robespierre cortita que se las puse en la actividad que subí a la plataforma porque en el material de la unidad 1 me quedó cortado para variar. Es un pedacito nada más el que falta, pero acá lo puse entero en la actividad. Tienen que explicar el título del texto. ¿Por qué Robespierre puede ser considerado como un defensor del pueblo por algunos o como un dictador por otros? Las personas, los personajes históricos son seres humanos y son contradictorios, no son perfectos, no son héroes, no son santos. Generalmente han vivido en situaciones históricas muy complejas en las que tienen que tomar decisiones complejas. Entonces, la idea es ponerse en el lugar, en la medida que uno puede, en el lugar de ese personaje histórico y pensar por qué hizo las cosas que hizo. En la A lo único que tienen que hacer es explicar el sentido del título del texto. Y en la B, pensar, reflexionar sobre por qué les parece que Robespierre y los jacobinos llegaron a esto de implantar el terror revolucionario. Y si les parece que las razones eran suficientes para llevar a cabo esas medidas, la actuación de los tribunales populares. Esa es la actividad 5. Hay una C en el material, en la actividad original, que no la vamos a hacer porque es buscar información y demás. Y pasamos a la última etapa, la era napoleónica, que esto nos va a dar el pie para la unidad que viene, que es la de la Revolución de Mayo. A partir de la lectura del fragmento de la partecita del anexo de lecturas que dice tercera etapa, ¿por qué podemos decir que Napoleón consolidó los logros de la revolución? Es decir, hoy hay como una continuidad con la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo terminó con la revolución. O sea, parece contradictorio, pero es posible decir eso. ¿Por qué? Cuando lean la tercera etapa, piensen en eso. ¿Qué cosas de la Revolución Francesa continúa Napoleón y con cuáles termina o cuáles termina traicionando? Después hay un cuadro
Esto es como ya para hacer una síntesis de toda la Revolución Francesa. Acá tienen que revisar y releer lo que leyeron para las otras actividades. Si hace falta, por ahí ya lo tienen claro. Completan acá las fechas, cuándo terminaría la primera etapa, cuándo empieza y termina la segunda, cuándo empieza y termina la tercera, cuáles son los acontecimientos más importantes de la primera etapa, por ejemplo, la toma de la Bastilla, no sé, el juramento de la cancha de pelota. ¿Qué grupos sociales, no políticos? Grupos sociales son los nobles, el clero, la burguesía, los sans-culottes, bueno. ¿Qué grupos sociales se enfrentaron en la primera etapa? ¿Qué grupo social gobernó durante la primera etapa? ¿Tuvo el control de la situación? ¿Qué forma de gobierno? O sea, hasta la Revolución Francesa la forma de gobierno era la monarquía absoluta. ¿Qué forma de gobierno hay en la primera etapa? ¿Con cuál se reemplaza en la segunda? ¿Cuál aparece en la tercera? Pueden poner forma de gobierno y organismo de gobierno si quieren. O sea, un organismo sería la asamblea, la convención. Principales acciones de gobierno. En la primera etapa, por ejemplo, puede ser la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Medidas, acciones concretas. Eso sería para la última fila. Y el punto C, para terminar esta unidad de Revolución Francesa, ya es la última, la próxima es la unidad sobre Revolución de Mayo. Tienen que mirar estas 3 imágenes que están sacadas del final del video que vimos al principio, ¿se acuerdan? En la actividad les pongo de nuevo el link, porque se produjo la Revolución Francesa, era el nombre del video. Miren las imágenes. ¿Cuál les parece que es el significado de estas imágenes? ¿Qué quiere decir el video cuando dice que todavía luchamos por muchas de las mismas preguntas básicas planteadas hace más de 2 siglos? Presten atención al principio del video que dice cuáles son esas preguntas básicas. Y miren las semejanzas que hay en las 3 imágenes y las diferencias. Las manos no son iguales, el contexto de atrás no es igual, pero hay un mensaje que sí es igual. Presten atención en eso para responder la pregunta. Eso sería todo. Con esto terminamos la unidad. Y presten atención a las fechas de entrega.